Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que venga este video. Es un gusto para mí saludarles y pues en esta ocasión muy importante, en este mes del niño, eh, bueno, aunque es parte de lo que nos han enseñado, ¿no? Es parte de la mercadotecnia, pero más sin embargo, nosotros todos los 365 días del año pues debemos querer cuidar a nuestros hijos, felicitarlos por los triunfos, por las cosas también que suceden en la vida cotidiana. Y hablando del Día del Niño, pues me encontré una fábula muy bonita que se los voy a leer en español y después se los voy a platicar en zapoteco. Maipaya, menvi, mengota, horvisha, bedwata, bedvi, yushkishon, guion nabreya. Y esta fábula me gustó mucho porque es muy pequeña y habla de algo muy importante. Ahorita ustedes se van a dar cuenta de qué se trata. Se llama Los dos cangrejos. Dos cangrejos, el papá y el hijo, venían caminando por la playa. Papá cangrejo miraba al cangrejito, que venía caminando con las patas torcidas, y más parecía que caminaba hacia atrás. Como quería corregirle ese defecto, le dijo: Cangrejito, camina bien, no te tuerces las patas. El pequeño miró a su papá y le contestó: Ay, papá, pero si tú caminas igual, mira cómo tuerces tus patas. Si tú caminas así, ¿cómo quieres que yo camine bien? ¿Cuál es la moraleja? Para enseñar a los demás debemos ponerles buen ejemplo. En este día tan importante, en este mes tan importante, o en todo el tiempo que debemos convivir con nuestros hijos, pues lo más importante es el ejemplo. El buen ejemplo que nosotros debemos darles. Ahorita lo vamos a platicar cuando yo termine de contárselos en zapoteco. Maipaya, menvi, menugota, tomzana, jamna chombe, chombe da tembe lo yush. Be shawosh nakshut, belut. Sanjam da be wosh lo yush. Si se de quien belut, be wosh lo belut, jamna. Ay, paya, jamna na shutapte, chomena, tada kan kenen, japuina sandia, sanjam belut, do shut be jamna. Ay, pa, jab lugar tanak la wina. Wishan que nia, jab. No que lo tanya nia, nan yo la cual es la lon, jab. Wi shumu nia, jab. Nan yo la na buen ten. Tamu du jab gambelut lo sunde. La na nak te ne diste na. Chokanaka. Na le nak disrea, hotando le fábula, tan loy lo men kwan limen lismen. Es la na shudosh nar na wen na ves tan ziropsha na ves zi yo na wen zi na wen ti na wen li no tasha na wen du de no tasha nan lios tasha men nan lios tasha tasha de tisha men nan ni shin tasha honan te dorbish londar yon te men na weva na kor nier dios lo menwosha lo ta tare lo tabish na weva ni nortar pero es le yo na kap na conguir yo men de ti men ta men na taat men ya men lo men got li mere jo de ribish zelen yo ne ana no urbish na kap na gor na teto gor na kap na kon lo tar estamos año las na reta con bish lo reta juantan lo sudor lo slar onan tedor na sa onan yo las na nan jale urbish na westa que teo na vesta le no sino na ditidor de zor se no tingut las na o hijo o da o tingut na lo lor no we lo lor na itan do ye manca bo hao manc do ye bias o hao bias protere si no wa ob de zor usdor que tak todo por go usdor que na hostos na cor no hueva na cor tar go va yonte tar go va siendo no hueva na titidor men na titidor tavisor Juanana si rega Juanana si guantablo antablo atalor es de la mipka, hay un lut car, casi camión lut, casi. Cho thì un lut ya loas. Cho thì un lut ya loa. Asa, nata la sala thì hon nap to, sta na no na kap na ka tan don to ke lor. Na di wana lor chore di bis so yo. Ta yo sabor, es no we mando senor ta yo sabor. Todo aviso, todo sabor.
tashor yendar lir como tariar los nar billo lobor tumbir chole con bish dole yona Juan anda bloteador na re Juan anda bloteador nadie Juan ngui menaya nadie hambre ya re orbisha más na jos ni celular que no lo re me washa na kotos ta celular ya que te tiashila na te titlor na tatle bro tiemblor ta hon todos ni velo celular na ya yip shuba na hos todos na cre Juan ni velo na ya buen caso rawan Tedor perdorarán de ti y con tu tingudor. Estamos a nadie ni lo ando ves no lo apaya chuda. ¿Qué hago arriba? Na cotle celular bro tiempiar. Lu neve lu chale na catle. Nada. Estamos acá y dices no lo allá. Pues bien, haciendo la reflexión sobre el Día del Niño, pues en zapoteco yo les comentaba que es importante que desde casa pues papá y mamá pues enseñen con el ejemplo, buenos ejemplos en casa, los valores tan importantes que se están perdiendo hoy en día, ¿verdad? Nosotros como profesores, yo hablo como profesor, cada día pues vemos niños con características muy diferentes en la escuela, muy groseros, muy malos en cuanto a su actitud. ¿Por qué? Porque copian todo lo que hace papá o mamá en casa. La mayor parte de lo que el niño sabe y refleja en la escuela es lo que el niño aprende en casa, ¿sí? Tal es el caso como dice esta fábula de los dos cangrejos. Dice, ¿cómo pretendes que yo haga algo bien si tú no estás bien? ¿Verdad? Entonces, si el papá, mamá siembran todos los días amor, felicidad, se ayudan entre ellos en casa, se colaboran en los quehaceres, en todos los trabajitos, créanme que los niños van a aprender eso. Esos valores, ellos se van a incorporar, ellos van a decir, mamá, ¿qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, en este día tan especial, pues lejos de comprarle, si usted le alcanza, pues cómprele, ¿no? Si usted le alcanza, cómprele un regalito, algo sencillito, pero de corazón, o mejor sáquelos a pasear, ¿sí? Si alcanza, si no, no todo es con dinero, ¿sí? Y si tiene su hijo o su hija, vayan, jueguen un partidito de fútbol, de básquetbol. Ahora que es temporada de mango, allá todo lo que es la costa oaxaqueña, vayan a comer mango, ¿no? Y los que no, pues nada más que aunque quisiéramos comer mango, pero no hay, vayan, coman mucha ciruela, diviértanse, ¿sí? Salgan a comer un helado con su hijo, con su hija. Eso es más importante y demuestre todos los días, denle un abrazo cada vez que se ve a la escuela, cuál importante es su hijo o hija para ustedes. Entonces ustedes a lo largo, eso mismo van a recibir ustedes de sus hijos, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que yo les puedo platicar, padres y madres de familia, en zapoteco, en español, en esta noche, ¿verdad? Entonces, pues se trata de poner buenos ejemplos, ¿sí? Se trata de poner buenos ejemplos, no nada más esta fecha, todos los días del año, ¿sí? Todos los días del año vamos a convivir con nuestros hijos, vamos a tratar de hacer buenas acciones, ¿sí? Respetando a los demás, respetando a sus maestros, ¿sí? Entonces, vayamos dando buenos ejemplos, todo por los niños que sean mejores, ¿no? Mejores ciudadanos el día de mañana y buenos niños también, ¿sí? Niños respetuosos, niños que le echen ganas, que tengan iniciativa, niños muy listos, ¿sale? Entonces, echemos de todas las ganas, estamos una capaya, estamos una gachuda, estamos una camenuota, nada, o nada que dices, no, Dios que es todo, gracias por ver este video y pues nos vemos a la próxima.